Bienvenidos entonces a todos ustedes, a los que nos están viendo allá en algún lugar del planeta, a través del Twitch. Estamos en Comarca Fest, Comics Fest, en Vietnam. Bueno, los que están acá ya saben dónde están. Bueno, lo que no sé si saben es quiénes son estos dos monstruos que están acá conmigo. Se los quiero presentar. Son dos autores importantísimos de la historieta argentina contemporánea. Muchachos con ya sus 20 añitos o más de trayectoria en el medio. Parecen pibes, pero tienen ya sus años. Debería ser un gran honor para este evento tener como invitados a estos monstruos. El señor del suéter de Freddy Krueger es Salvador Sanz. Lo podemos recibir con aplausos si se copan. Acá lo están viendo porque también aplauden en sus casas. Y el señor de la remera negra, Bizarro, los supercampeones, ¿no? Supercampeón, camiseta de Brasil. Comprado por la Conmebol para luchar por Brasil, el señor Agustín Graham Nakamura. Agustín quizás lo conocen porque vivió muchos años en Vietnam. ¿Cuántos 10 años? 10 años en Vietnam, un montón. Dejaste acá amigos, familia, un montón de cosas, me imagino. Espera, nos arreglamos con este. Dale. Ahí está. Sí, yo viví, terminé prácticamente el secundario y, perdón, la primaria, más de la mitad de la primaria y todo el secundario acá en la ciudad de Vietnam, y me fui, digamos, hace 20 años. O sea que sos casi un vietnamita adoptivo. Sí. ¿Cómo se dicen los de Vietnam? Para nosotros son vietnamitas. Vietnamitas. Vietmenses. Vietmenses. Para mí eran vietnamitas. Bueno, entonces, tus estudios acá, y ¿qué años te fuiste a dónde? ¿A Buenos Aires? Sí. Y ahora a San Pablo. Hace años también. Es así, sí, claro. De acá, primero yo nací en el Bolsón, en el interior. Sí. Viví 10 años allá, y después 10 años acá, y casi 15 en Buenos Aires, y ahora hace 7 que estoy en San Pablo, Brasil. Muy bien. Y le escapaste al frío, te fuiste al calor. Buenísimo. Me fui al calor. Está medio fresco San Pablo igual, esta época del año. Sí, hubo una ola de frío jodida en la época de la Copa América, me acuerdo. Estaban todos los relatores de fútbol cagados de frío. Y bueno, ¿y qué te llevó bueno, a pasar de Vietnam a Buenos Aires? Me lo puedo imaginar. De Buenos Aires a San Pablo, contame un poco cómo fue la transición, qué te motivó a emprender esa búsqueda. Y como siempre son nuestras mujeres que hacen que nos vayamos a vivir a otros países y crucemos fronteras. La yunta de bueyes. Sí, digamos. Cada uno de esos saltos que yo te conté fueron saltos bastante traumáticos, porque de un pueblo muy chiquito en la montaña, viste, tipo Heidi, vine a una ciudad en la costa que tiene sus particularidades, ¿no? Si bien es la Patagonia, es una cosa como muy árida, muy desértica, que hay bastante de eso en uno de mis libros, en el último Terra Australis. Y después fue ir a la gran ciudad, ¿no? Y después ir a la requete contra la gigante ciudad que tiene la mitad de la población de Argentina solo en la provincia de San Pablo, en el conurbano de San Pablo. Ahora la próxima es a México. Un lugar donde haya más gente que San Pablo. No sé dónde. México DF, claro, Tokio mínimo. Los Ángeles, no menos de ahí. Bueno, y un único comentario, porque yo siento que un poco, no siento que me colé, pero yo cuando vivía acá en la ciudad de Vietnam, hace 20 años atrás, yo leía La Comiqueando, sabía quién era Andrés. Un tiempo después, por supuesto, cuando voy a Buenos Aires y empiezo a trabajar en publicidad y cosas así, supe del trabajo de Salvador. O sea que de algún punto es bastante fuerte estar sentado con ustedes todos acá y está muy bueno. Bueno, para nosotros también es un placer estar acá. ¿Cómo estás, Fernando Baldó? ¿Todo bien? Bien, todo orden. ¿Dormiste anoche? Yo sí. Nosotros no. Bueno, Salva, segunda vez acá en Vietnam. Segunda vez, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te está tratando el evento? Bien, bien. Llegamos hoy tempranito. La última vez que estuve fue en el 2016, estábamos recordando. Un evento muy intenso. Teníamos un recuerdo así de comarca, mucha gente, muy
mucho público lector que Era compra 2 días libros. en el 2016, ¿no? Era Fue 2 2 días. días. Sí, total. Ahora está como un poquito más licuado, al ser 3 es como menos heavy cada día. Está bien. Sí, pero para hacer un viernes de evento, vieron que siempre los viernes de convención somos más tranquilos, hay movimiento, hay gente, así que mañana y pasado explota esto. Sí, no explota acá el auditorio, pero bueno. No, ¿quién? nosotros no convocamos mucho, pero... Menos convocatoria que Arsenal de visitantes en Jujuy. Bueno, contanos un poco de qué estás trabajando, algún proyecto que nos quieras comentar. Ahí recién, bueno, Agustín mencionaba que vos trabajás también para publicidad. ¿Estás haciendo publicidad o estás haciendo más historieta ahora? Yo trabajé mucho tiempo en publicidad, haciendo storyboards para productoras más que nada de publicidad, desde el año, no sé, 97 hasta el 2015, ponerle muchísimo de eso. Antes de cualquier producción cinematográfica, audiovisual, puede ser una publicidad, un videoclip o mismo una película, se dibujan todos los planos que se van a filmar, se ilustran. Y siempre se necesita trabajo de dibujantes, así que trabajé mucho tiempo de eso. Pero bueno, paralelamente me dediqué a mi verdadera pasión, que es la historieta. Y en una época hacía animación. Y ahí es donde lo conocí al señor que tenemos acá al lado, Agustín, porque yo hacía cortos animados y me acuerdo que me interesaban los cortos animados con mucho realismo, con mucho trabajo. Quería trasladar las historias oscuras, de fantasía, ciencia ficción que hacía en historieta a este nuevo medio que estaba descubriendo, que era la animación. Para mí era algo nuevo porque la verdad me estaba metiendo. Y no veía mucha gente que trabajaba ese estilo realista. Por lo general todo lo que se veía era más cercano a Dibu, a, no sé, los Pintín, una cosa más funny, más divertida, más infantil. Y más sintético también. Total. Con menos laburo de los fondos, menos laburo de las figuras. Y lo primero que vi que me llamó mucho la atención, yo estaba trabajando en un corto llamado Gorgonas, que era de horror, que lo pueden ver en YouTube, dura 10 minutos. Espectacular, que ganó un premio en la San Diego, en Estados Unidos. Sí, dentro de la Comic Con de San Diego, en un festival de cine, y ganó mejor corto animado ahí. Espectacular, corto. Gracias. Y me acuerdo que me llamó mucho la atención un avance, un corto muy elaborado que había hecho acá el señor presente, que parecía a Akira de Otomo, tenía un trabajo, y lo que más me impactaba es que estaba hecho en Argentina, o sea, parecía un anime del carajo, de superproducción. Ustedes, no sé, Akira, yo sé, no sé, los fondos pintados a mano, muchísima gente trabajó, y me entero que lo hiciste vos solo, me parece eso, no sé. Y creo que lo dieron en el Malva, que es un museo de arte, uno de los museos de arte moderno allá de Buenos Aires, y yo fui a ver quién carajo había hecho eso y me encontré con el señor presentando el corto. Creo que ahí nos conocimos, ¿puede ser? Sí. Una cosa que pasó en realidad fue que uno de los primeros festivales en los que queda seleccionado el Fear, que era mi corto, es Comic Con. Y uno investiga y ahí descubrí, claro, que Gorgonas había ganado el Festival de Cine de Comic Con. Y ahí dije, pucha, ¿y Salvador? ¿Quién es Salvador? Bueno, creo que ya había visto probablemente tus historietas, pero no tanto lo de la animación. Creo que entré por el tema de la animación. Y ahí es que me familiaricé con tu trabajo, principalmente con eso de animación, ¿no? Claro. Nada, así nos conocimos. Yo quería ir para ese lado. Muy bien. Y la animación está medio la onda. Sí, totalmente. La verdad que fue una etapa hermosa, pero se me quemó la cabeza. Para hacer animación se necesita mucho dinero, mucha gente, y en este país la verdad que es muy complicado de hacer. Y me divierte muchísimo más hacer historietas, tranquilo, yo solo en mi casa, pensando ideas, diseñando, siendo mi propio director de arte de toda una superproducción en papel. En el caso de los dos, yo veo una coincidencia, que es que son autores que trabajan en estilos bastante realistas y en géneros muy cercanos a la aventura, a los géneros tradicionales de la aventura, que es algo que normalmente en Argentina se hizo muchos años, pero casi siempre en equipos de guionista y dibujante. Y ustedes, tanto Agustín como Salvador, se animan a hacer eso solos, ¿no? A escribirse sus propios guiones, a crear sus propios mundos y a moverse dentro de géneros quizás más conocidos por los fans, sin irse muy a la mierda en cuanto a las temáticas, pero sí apostando a crear todo ustedes. Y les quería preguntar por qué. Bueno, ya lo hemos hablado en distintas charlas que hemos hecho con cada uno de ellos en presentaciones de libros y demás, pero ¿qué te lleva, por ejemplo, Agustín, a sentarte a escribir tu propio guión cuando debe haber 25 guionistas que se apuñalarían entre ellos para ver quién te escribe un guión a vos? Por eso, no. No, creo que... Opa, perdón.
Mira, casualmente a mí lo que me lleva a la animación es la historieta. Porque este corto del que estamos hablando, Fide, está basado en una historieta corta que yo había hecho a los 18, 19, una cosa así. Y lo de contar historias, no sé, yo nací en la montaña, nevaba, hacía mucho frío, estamos todo el día dentro de casa, así que supongo que tenemos que entretenernos de alguna manera y era divertido crear mundos. Salían a jugar a la pelota, pero se desintegraba la pelota porque era nieve. Te la pateaban y recibías un cubo de hielo, ¿viste? Claro. No, y quizás eso, un poco, pero siempre tuve las ganas de contar mis propias historias, con las consecuencias que puedan llevar eso, ¿no? Porque trabajar solo es bastante más difícil que trabajar en equipo. Más allá de la producción no tenés feedback, ¿viste? Tenés que medio que estar en tu cabeza, pasas muchos años en tu cabeza sin saber si lo que hiciste está más bien o es un desastre o es obvio o no, si es interesante o no. Pero bueno, es como que uno primero lo hace para uno y después, bueno, lo larga hacia el mundo de los lectores, ¿no? A ver qué pasa. En tu caso, Salva, ¿cómo es el tema de sentarte a imaginar un mundo, una historia para contar, un guión, determinar cuántas páginas va a durar la historia que te está rondando en la cabeza, planificar la producción? Sí, me identifico con lo que contaba Agustín porque es parecido, es ese diálogo con uno mismo. Yo escribo un guión en papel, primero son apuntes en cualquier hoja, después eso lo paso en Word, en computadora, voy escribiendo, y los guiones tradicionales de cómics están escritos para dos personas, o sea, hay mucho texto que está escrito para el dibujante, ¿no? Se le habla, dice, dibujar tal cosa, papá, cuadro 1, hay que hacer un plano de tal cosa, y después está el texto que es el que va a terminar saliendo en la historieta y que va a leer el lector. Entonces, el guionista le escribe al dibujante y después le escribe al lector también. En mi caso, me escribo para mí mismo, porque si bien yo no escribo un guión técnico, no cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3, porque ese ejercicio por ahí como lo hago yo mismo, es un guión literario, más como un cuento, ¿no? Pero sí, todo el tiempo me estoy diciendo, sin obviamente Salvador, esto y el otro, pero digo, es como ese diálogo interno que lo termino pasando a papel porque uno termina tanto tiempo, tarda tanto tiempo en dibujar después eso. Uno puede tardar por ahí 1 año entero, 2 años dibujando esa novela gráfica. O si sos Agustín, 5. No, no, eso le corto. No, ¿cuál? No, 0 point, decís. ¿Cómo? 0 point. 0 point, ¿cuánto tardaste? ¿Como 5 años? No. Menos de 3. Menos de 3. Lo que pasa es que después, hasta que sales, es otro proceso bastante largo. Claro. Los dos calculan que en 2 años sacan una novela gráfica, ¿no? Más o menos. Yo creo que es un tiempo razonable. Sí, yo ahora estoy haciendo algo y ya estoy en mi 2.º año de trabajo, así que... Mega, así que digo, a fin de año tiene que estar terminado o como mucho marzo el año que viene saldría el libro. Sí, el promedio de 80 páginas yo tardo 2 años en dibujarlo. 40 páginas por año, es muy poco. Es muy poco. A color está laburando ahora, ¿no? A color, sí. Escribo, dibujo, todo yo. Claro. Mirá cómo me justifico para que digas, está bien. No está. Se pueden sentar, chicas, ¿eh? Está todo bien. Agustín, ¿cuántas páginas por año? Bueno, vos laburás mucho de otra cosa, laburás mucho en publicidad. Creo que un buen promedio, viste que el ilustrador profesional, Marvel Comics, deseo lo que sea. Esos son esclavos, ¿no? Una por día, ¿no? Sí. Yo hago un capítulo cada 2 meses, porque yo separo en capítulos mis libros. ¿Un capítulo de cuántas páginas? 24. Siempre trabajo con 24. No, ese es el ritmo bueno. Claro, que nadie después tarda más. 12 páginas por mes, más o menos. Ponele. Está muy bien. O sea que por año es un montón, son 144. Sí. Más del triple que Salva. No, bueno, pero es blanco y negro, es mucho más sencillo Claro. el tipo de trabajo. Él trabaja a color. Sí. No, yo lo que pasa es que yo tardo 2 años porque en el medio te hago un manual para secundario. Claro, agarrás otro laburo. Yo cuento todo eso. ¿Viste? Claro, agarrás otro laburo. Bueno, si fuera full, es verdad, lo que está, el cálculo ese que estamos haciendo saldría más rápido, pero bueno, lamentablemente a veces en ese proceso de trabajo hay que agarrar otros trabajos. Por suerte son de dibujo, digamos. Sigo viviendo el dibujo, pero bueno, en esos meses por ahí no es de la historieta. Todavía no fuiste a vender garrapiñada a Plaza Constitución. Por ahora. El polirrubro.
También das clases a veces, También o doy clases, siempre, no sé. sí, hago comisiones, ando mucho por eventos que, quieras Sí. o no, sacan mucho Te tiempo requieren, claro, muchas pero horas. de parte de trabajo. Agustín, ¿vos Sí. diste clases alguna vez? Di clases muchos años, sí. Antes de ir a estudiar a Japón, yo fui a estudiar en el 2004, un año, ya daba clases antes y después volví, seguí dando y después di 4 años en la Universidad de Palermo antes de irme A San Pablo. a San Pablo. Y quería completar con una cosa de lo que estaba hablando justo Salva, de que es un trabajo para uno mientras uno hace cosas para otros, que te exigen un nivel técnico muy alto. En general, si uno trabaja como ilustrador o tenés que cumplir ciertas expectativas de un presupuesto, de un proyecto, de una campaña, lo que sea, y a veces te desgasta mucho y no te sobra mucho para continuar con tu proyecto. Y yo siempre digo que una de las recetas para solucionar eso es que te tiene que gustar mucho. Yo no voy a buscar algo que yo no quiera hacer. Y las veces que yo tuve la posibilidad de trabajar con guiones de otras personas, siempre me pasó que hay una parte que yo no la quiero hacer. O que me cuesta, o que, viste que digo... Pocas veces trabajaste que con guión de otra persona. Muy pocas, sí, muy poquísimas. Salva también, casi nunca. Sí, en eso estamos muy en la misma sintonía. Me cuesta a mí hacer el guión de otra persona, aunque sea genial, maravilloso, pero no es de uno y a veces uno tiene que sentir esa historia para dibujarla, para perder todo ese... Si voy a perder un año de mi vida dibujando una historia que no es mía, que por ahí es una vivencia que no me conecta, por más que sea mejor incluso que una historia que yo escribí, es difícil a veces, ¿no? Y una vez que toman la decisión de que no van a trabajar con guionistas, ¿hay guionistas a los que admiran? Hay autores a los que vos decís, este guionista me copa y cuando sale un libro suyo me lo compro. Podés decir desde Alan Moore hasta, no sé, amigos nuestros. No sé, yo no leo mucha historieta. Vos no lees mucha historieta. No leo, veo mucho cine, quizás. ¿Y qué guionistas te gustan dentro de lo poco que lees? Qué sé yo, bueno, voy a hacerme trillado, pero el tema es este. Uno termina leyendo los libros de sus amigos, ¿viste? Sí. Entonces me gusta lo de Diego, Greenbaum, Santullo. A Greenbaum y Santullo ustedes los conocen, vinieron acá en los años anteriores, ¿no? Termino leyendo un poco las cosas de ellos, ¿viste? De lo que es historieta, porque ¿viste? Uno se intercambia los libros o lo que sea. Así que no soy muy bueno para responder esa pregunta. Salva, ¿algún guionista que te guste, que lo sigas? A mí me pasa que me gustan guionistas, pero creo que termino siguiendo autores integrales. Muchos mangakas, ¿viste? Sí, por ejemplo. En Japón hay mucho, y a mí me gusta mucho Inoue, ¿viste? El de Vagabond. Sí, claro. Me encanta cómo narra, cómo construye todo, pero bueno, es un autor integral, ¿no? Siempre me gustó Moebius, incluso en su etapa delirante, y también me gusta cuando trabajo con guionistas, no sé, como cuando las cosas que hizo con Jodorowsky. Sí. Bueno, Jodorowsky es un tipo que me parece muy interesante. Sí, claro, tiene un límite. Sí, como guionista. Diego, bueno, Greenbaum, acá también me parece muy interesante. Me gustan los cuantos guionistas. Me pasa que a veces los guionistas más grosos, a veces me cuestan un poco, son geniales como Alan Moore, todo, pero me cuestan un poco cuando eligen dibujantes que no me interesan tanto, ¿viste? Como esa cosa, ¿viste? Que a veces pasa que grandes guionistas no trabajan con grandes dibujantes, ¿viste? Trabajan con... Alan Moore últimamente viene muy arriba con los guionistas. Bueno, es verdad, ahora sí. Kevin O'Neill, tiene unos dibujantes. Sí, pero a mí me cuesta eso. Como me gusta Morrison también dice que a veces se pone amigos de él que son medio chotos y vos decís, ¿por qué con estos chotos si vos podés laburar con tipos mejores? Total, eso me pasa, ¿viste? Bueno, pero entonces vos, Agustín, lees poca historieta, Salvador un poco más. Sí, ¿Qué onda? Una cosa que me interesa mucho. Ustedes producen una novela gráfica, le ponen 2 años de laburo, quizás más, casi siempre en una editorial argentina que lo quiere publicar. ¿Cómo es la otra parte? La de salir a buscar editores por otros países para que esa misma obra tenga una edición argentina, una edición brasilera, una edición española, quizás francesa, italiana, alemana, no sé, portuguesa, rusa, croata, X. ¿Cómo es ese laburo de salir a buscar por el mundo nuevos editores para las obras que ustedes ya produjeron acá? Yo respondo primero porque tengo una experiencia muy chiquitita. Casi todo se dio, en mi caso, en los festivales, Crack Bamboo, Comicopolis, de juntarte con un editor, de un amigo, no sé, a mí me pasó, no sé, Kike Catena agarró el libro, che, mostráselo a Mengano. La realidad es que tuve muchas más posibilidades de publicarlo de lo que realmente se terminó concretando, ¿no? Porque siempre, también pasa eso que a veces o uno decide que no te gusta,
las condiciones o realmente avanzás un poquito y bueno, queda en la nada. Y después, por ejemplo, en Brasil también fue un amigo de... ¿Saben quién es Juan Navarrete? El historiador, es un mexicano loco. Sí. Bueno, Sí, claro, el yo de taco de ojo. Exacto. Latin Tunes. Latino Tunes, claro. Eso, Y él sí. estuvo acá haciendo una investigación de la historieta en Latinoamérica. Me entrevistó, como entrevistó probablemente también ustedes. Nosotros lo entrevistamos a él, lo llevamos invitado claro. a un podcast de Comiqueando, estuve charlando un montón. Claro. Y él había visto el libro y coincide que cuando yo me voy a vivir a Brasil, él estaba en Brasil. Me dice, che, ¿tu libro cómo veniste? Estoy hablando de 2012, o sea, casi 2013. Y así dijo, che, conozco una editorial que también le estuve haciendo entrevista porque también estamos haciendo el relevamiento de historieta en Brasil. ¿Por qué no se la mandás a Mengano? Y así surgió. Fue como por un caño. Ahora me cuesta bastante más, no me está dando mucha bola contar Australis, me está dando un trabajo bárbaro. Pero bueno, esa es mi pequeña experiencia. Sí, yo la verdad que soy un pésimo, digamos, como agente mío, promotor de vos mismo. Muy flojo, no hablo inglés, ¿viste? Como tengo todo en contra. La verdad que tuve bastante suerte, o sea, mi primera novela gráfica, Legión, se la ofrecí un corbata que trabajaba con Trillo. Trillo fue el que me hizo el contacto, Carlos Trillo, guionista argentino ya fallecido, muy generoso él en ver algo que le gustaba y pasarme el contacto. Con Irving Rustemagik. Claro. Él lo vendió a Estados Unidos, ahí DW Publishing. Sí. Entrada. Era mi primer libro que salió en 2006. En 2007 ya lo estaba vendiendo a Estados Unidos y dije, esto se lo vendemos a todo el mundo. Si arrancamos así, Legión, creo que mucho tiempo después se vendió a Brasil, se vendió a Italia. Insólitamente se pagó por ese libro, por esa edición y nunca salió. ¿Viste? Esas cosas rarísimas de un editor que pagó y después no sé, se echó atrás o mejor, no te quemas. Sí. Y después no sé, viste, es ver, hay mucho de contacto, como decía Agustín, de amigo, conocido, que te hace la presentación. Ahora Nocturno salió en Francia por Glénat. La verdad es algo para mí milagroso porque yo a Glénat lo había encarado por mi lado con otro agente, no pasó nada hasta que hubo un contacto dentro de la editorial, acerca el material. Siempre es necesario a veces alguien que acerque las partes. Ese libro se firmó el contrato hace como 3 años y recién salió este año hace unos meses. O sea, hasta se había pagado, ¿viste? Cuando decís, bueno, ¿cuándo saldrá? Y la editorial es muy grande que tiene un catálogo enorme de cosas en carpeta para sacar. Tan desesperados no estaban por sacar, evidentemente era un número más, pero bueno, salió en Francia, mi primer libro en Francia. El lugar en el mundo donde más bola me ha dado es Brasil, así que dentro de poco me voy a ir a vivir acá. A casa. A casa, porque la verdad que ahí es donde prácticamente tengo casi todos mis libros editados, ahora sale El Esqueleto 2 incluso, y donde mejor creo que han funcionado, donde por lo menos he sentido más el feedback, también por ahí porque he viajado más, entonces he visto eso, he visto a los lectores acercarse y eso, pero nada. ¿Por qué les parece que es más o menos viable que las historietas que hacen ustedes se puedan publicar en estos mercados? Porque no todas las historietas que se hacen en Argentina o en Latinoamérica se pueden encontrar un editor europeo o en Estados Unidos. Muchas no pasan ciertos filtros por X motivos que quizás ustedes tienen más o menos dilucidados o no. No sé qué decirte. Yo, en mi caso, creo que coincidió que está muy inspirado en el manga y hay mucha gente, ya lo sabemos, creo que consciente y inconscientemente todo el mundo está tratando de encontrar la combinación perfecta para poder vender los volúmenes de manga que se venden en Japón, que son increíbles, pero ¿cómo hacemos para hacerlo acá? Eso es muy difícil. Y creo que algunas de estas personas con las que yo me crucé y que terminaron editando, por ejemplo, quien lo editó en Brasil, publicaban manga ya ellos. Y dijeron, pucha, no, esto está bueno. Vos no le pasó algo parecido. Vos empezó a publicar Ibrea, que publicaba mucho manga también. Es verdad, sí, tenés razón. Y creo que, por lo menos en mi caso, creo que viene un poco por ahí. Te dijeron, bueno, este tipo, viste, no es del todo manga, tiene otra cosa. No tiene 16 asistentes. Claro, bueno, sí, no sé. Y creo que es por ahí, en mi caso. Sí, es raro. Yo la verdad que trabajo muy para mí, viste, soy un poco egoísta en ese sentido,
a veces no es que digo, esto lo podría vender a Francia y quizás es un gran error, ¿viste? No pensar tanto en el mercado, no pensar... creo que hago todo al revés, porque pienso en venderlo primero en Argentina y después veo cómo lo vendo afuera. Y a veces los mercados tienen ciertas limitaciones de estructura, de tamaño, de cosas que te juegan en contra. claro. Por ejemplo, no es casualidad que mi único libro a color fue el que vendí en Estados Unidos. Yo creo que tiene mucho que ver que en Estados Unidos se publica mucho material a color. Si es en blanco y negro, también Te lo se miran publica, raro. pero les cuesta más. Claro. De hecho, ahora va a salir Ángela de la Muerte por un editorial muy chiquito allá y se está coloreando, ¿no? Como que no está esa confianza tanto en el cómic blanco y negro como puede haber en Japón, que básicamente creo que el 95% de los mangas son blanco y negro. Claro. Tienen esas cosas, ¿no? Yo la verdad no pienso tanto, pero después puedo entender por qué tal editor, ¿viste? Tal mercado lo compra y le interesa a no le interesa otra cosa. Lo mío creo que es bastante universal, si bien las historias transcurren acá en Argentina, no son tan, digamos, no tienen nada muy del folclore local o algo Ni de la muy, coyuntura del país tampoco, ¿no? tal cual, creo que... Y a veces eso juega en contra, porque mercados como yo, lo que veo mucho de Europa, sobre todo Francia, que es el mercado más importante que tienen de cómics, el más Quieren grande. que cuando publican historieta argentina se note mucho que estás hablando de algo que pasó en Argentina, ¿no? Totalmente, quieren que hablen de nuestras raíces, nuestros pueblos originarios, por ejemplo, que les interesa el proceso, Los desaparecidos, de todo. Sí, eso les interesa muchísimo porque ¿Qué agente hay ahí? hay que Así presentar le algo mando así mail. y le interesa, porque es la visión que ellos tienen también de la América Latina, ¿no? De las dictaduras, todo lo oscuro de nuestra historia, y de alguna manera para un europeo eso tiene un atractivo diferente que ellos no vivieron, y si lo ven en un cómic les va a llamar mucho más la atención Bueno, que una historia de fantasía. En tu caso, Agustín, tu trabajo más reciente, Terra Australis, a diferencia de Zero Point, pela el DNI argentino, lo pone arriba de la mesa todo el tiempo. Está como muy explícita la ambientación en Argentina, en el sur de Argentina. Los personajes hablan como nosotros, toman mate, escuchan tango, el protagonista es hincha de San Lorenzo. O sea, es obvio que no está pasando en Estados Unidos ni en Europa esa historia. Sí. ¿Cómo te decidiste a jugarte por esos rasgos más de identidad nuestra que por algo más neutro? Bueno, justamente porque el primer trabajo, con esta misma regla, digamos, de que tenía que ser algo entretenido de hacer para mí, Zero Point, es casi una película de acción de los años 90 y me encanta, entonces quería usar esas cosas. Para este segundo libro fue raro, porque fue escrito mucho más rápido y fue dibujado muchísimo más rápido que Zero Point. Estaba más claro lo que quería hablar más de una época, de un momento que yo viví, que es tipo fines de los 80, principios de los 90, y de un lugar que es acá, que es donde estamos ahora. O sea, básicamente es la costa atlántica, esta parte de la Patagonia Argentina, a fines de esa época rara que era, bueno, no sé cuál está haciendo música electrónica. Y quería también de alguna manera probar contar una historia más basada en la realidad y en cosas que yo conozco. Que Zero Point no, porque eran películas que yo conozco. Pero no lugares por los que yo pasé con el colectivo, como pasamos anoche, con los 10 grados bajo cero. Esas estaciones perdidas en el medio de la ruta y las estancias, incluso estancias de provincia de Buenos Aires. Quería meter eso. Y también eso te da como combustible para ir para adelante y para tener ganas de buscar cosas, ¿no? Y está claro en la obra de los dos que eso no es un impedimento para que aparezcan elementos fantásticos zarpados. Para nada, no. Es como esa receta. Vos querés contar una historia tremenda, bueno, y buscás un lugar donde la puedas, la tierra sea más fértil, ¿viste? Se lo voy a poner acá y esto me va a ayudar de X manera. Algo que viene por ahí del Eternauta, ¿no? Esa fantástica invasión alienígena con bichos, monstruos, platos voladores, seres fantásticos, no sé qué, que transcurren en Buenos Aires y vos vas viendo las calles por las que transitan los personajes que son las mismas por las que transitamos nosotros, el subte y no sé qué, como que en cierto modo herederos de esa tradición. No sé si lo viven, si lo hicieron como intencionalmente enrolándose en esa línea o si les salió así tipo de rebote. En mi caso, sí, haber leído el Eternauta en temprana edad me impresionó muchísimo. El relato fantástico en un
en un escenario reconocible para uno es algo muy seductor, ¿no? Que es muy difícil no engancharte con eso, no el relato fantástico total, en una tierra fantástica, sino en un lugar que vos conocés, que reconoces, que todo el tiempo nos pasa con el cine de Hollywood, ¿no? Que son lugares que reconocemos, pero nada más lo vemos en películas, por ahí nunca viajamos, ¿viste? Pero ver que transcurre acá, a mí también me interesa mucho. Tengo mucha obra que transcurre en Buenos Aires porque bueno, yo soy de ahí y por supuesto uno escribe de lo que conoce muchas veces, entonces para mí es también más cómodo contar de una ciudad que conozco, pero bueno, después está Nocturno, que es donde transcurre una gran parte en Puerto Madryn, y ahora la historia que estoy haciendo ahora transcurre visualmente en Montevideo, en Uruguay, así que también un poco, uno a veces también busca, también es romper un poco también, ¿viste? Siempre lo que uno está alrededor, también buscar otro lugar. El año pasado aproveché un evento del Montevideo Comics y viajé allá y hice un gran scouting fotográfico imaginando dónde puede transcurrir esa historia ahí, ¿no? Yo me lo perdí el año pasado, no nos vimos ahí. Claro. Pero bueno, entonces vas eligiendo lugares que conoces y que recorres intencionalmente para ambientar en tu mente, digamos, distintas escenas de lo que querés. Sí, me ayuda muchísimo reconocer el espacio, conocerlo para contar, ¿no? Que sentir, aunque después el lector vive en Uganda y lee la historieta y está viendo un lugar que no conoce y no importa, ¿no? Pero no resulta un impedimento tampoco para engancharse. Pero eso la historia todo está buena, ¿no? hace ese mundo también, ¿no? Que estamos como construyendo un mundo y encontrando de la lógica. Tal cual. Tiene que sumarle un condimento de credibilidad, me parece, a la historia, que el espacio sea reconocible. Inventando a la calle, o escuchaste que es la Quinta Avenida, no sé qué, ¿viste? Vos conocés esa calle, sabés qué luz tiene, en cierto horario del día, todo eso ayuda, ¿no? Sí, totalmente. En Tierra Austral se nota mucho eso. Yo cuando lo leí sabía que vos habías vivido acá, pero igual se ve, se siente toda esa cosa patagónica. Claro. A los dos les habrán dicho alguna vez que tienen un ritmo narrativo muy cinematográfico, ¿no? Cuenten de dónde viene su pasión por el cine, qué tipo de cine los influye o los influencia a la hora de plantear las secuencias de sus historietas. Y a los dos creo que nos gusta mucho el cine, a mí particularmente siempre me atrajo muchísimo. De hecho, creo que de cuando era más chico tenía esa duda. Yo quería narrar historias, contar, y siempre desde lo visual. Siempre me gustó dibujar y yo creo que siempre estuvo ese sueño idealizado de dirigir, de hacer cine. Después encontré la historieta y para mí es el vehículo perfecto para mí, para contar. Ni siquiera se me ocurre hoy en día filmar una película, meterme en eso. Para filmar una película, bueno, ya lo viste con la animación, hay que molestar a 100 personas. Total. Y para hacer una historieta sos vos solo y nadie te hincha los huevos. Mucho más personal, cómodo, mucho más fácil de que el mensaje llegue, totalmente. Lidiar con mucha gente, con grandes presupuestos, viéndolo de lejos, trabajando en el medio, me di cuenta que es una cosa muy difícil. Por eso cuando uno ve una película es muy difícil que se vea la huella del director. Por lo general suele pasar que se ve, pero a veces está medio ensuciada. A veces lo malo se ve. Sí, a veces. Otra vez te salame haciendo estas pavadas. Otra vez John Woo me pone las palomas donde no van. Igualmente me gusta mucho la historieta, o sea, siempre me gusta esa mixtura de narrativa como muy visual, con tiempos que parecen cinematográficos, pero yo siempre tengo claro que estoy haciendo historieta, ¿no? Además a vos te gusta la literatura también, entonces te gusta también. la parte de trabajar el texto para meterlo en ese contexto narrativo. Total, sí. Y está el tema de la animación también. Y la animación creo que me ayudó mucho a narrar, ¿no? Creo que está también eso, sí, tal cual, es una influencia. Sí. De cómo uno diseña, ¿no? En mi caso, siempre está el cine. Creo que diría, el gran culpable está sentado ahí, que es mi viejo, que leía, ese de bigotes, el que está ahí, que él coleccionaba, y sus amigotes, coleccionaba la Meta Harland, la Fierro, la Totem, la Simoc, la Zona 84, etc. Siempre había notas de cine en esas revistas. Claro, no, pero también estaba esa historieta europea, más allá de lo que yo veía en la tele, porque tampoco había manga cuando los mediados de los 80, cuando yo empecé a leer historieta. Entonces era una mezcla de esas historietas europeas de Bilal, de Moebius. Pero eso era para grandes, vos no podías leer eso cuando eras chico. Leía Muñoz y Zampayo, tipo, es el día de hoy que quiero adaptar. Muñoz y Zampayo con menos de 16, 17 años no se entiende, man.
No, me rompía la cabeza, era increíble. Pero porque no las entendías. No, me encantaba. A la Axina. Pero la acción es para grandes. Yo nací con bigote. Pero de chico tenés que leer Patorucito, no la Axiner, boludo. ¿Cómo vas a leer la Axiner de chico? Es culpa de él, eso es lo que yo te digo. No, señor, por favor. Este, No, Metal Hurlant es para grandes. y me encantaba. No entendía todo, debo 12 No, años, obvio. Metal Hurlant 12 años. No, Metal Hurlant 12 años son muy chicos. Yo leía los 12 15 años. mínimo. Y después el gusto por el cine de género, de ciencia ficción, etcétera, de los 80, 90, narrada visualmente, eso siempre me quise encontrar como un intermedio entre el cine, que es algo que siempre me fascinó, de Hollywood, básicamente, ¿no? Y la historieta y el dibujo. ¿Y cuál fue, en mi caso, La animación. brevemente, la animación? Fue la combinación, por lo menos, ideal. Tal cual, un mundo dibujado por vos que de pronto se empieza a mover como si fuera una película posta. Exacto. Muy interesante, obviamente. Ahora en un ratito van a poder preguntar ustedes también cosas, así que vayan pensando qué le quieren preguntar a Salva o a Agustín, que con mucho gusto les van a responder. Hablando del tema películas, ¿se enganchan con el tema de que alguna historia de ustedes se pueda convertir en una película? Como está pasando ahora con todas las de superhéroes, o con muchas películas que sin ser Marvel ni DC, están tomadas de historietas y plasmadas luego en grandes producciones de Hollywood y demás. Por supuesto, si hay algún productor de Netflix que esté interesado en darnos su tarjeta, ya lo hacemos. Entiendo que es un proceso bastante complejo, Arduo, bastante claro. largo, y de que honestamente vos no tenés ningún control, a menos que vos agarres y, como hicimos nosotros, ponernos a dibujar un dibujito después del otro para que se mueva. Está en manos de otra gente y nunca sabés qué es lo que va a resultar. A veces resultan cosas increíbles, la mayoría de las veces no. Pero sí, todo ayuda, digo. Yo, por más que sea una película terrible, va a ayudar igual a tu libro. Pero cualquier cosa, sí, por supuesto. Salva, ¿te excita la posibilidad de que alguna de tus historias algún día se filme con actores, con un presupuesto grosso, algún director que a vos te gusta o no? Económicamente me excita. Económicamente me imagino que Los sí. billetes excitan a cualquiera. Tal cual. Los presupuestos que se manejan obviamente son muchísimo más grandes que el mundo editorial de la historieta. Y sí. O sea que para muchas personas de este medio que se adapte una obra suya al cine, económicamente significa la salvación de unos buenos años. Totalmente. Pero artísticamente sí, Te obviamente. pones el día con el monotributo muy rápido. Sí, tal cual. Con las expensas. Sí. Pero no, obviamente siempre está esa tentación. Yo cuando imagino mis historias, de alguna manera las imagino como reales. No es Ni siquiera medio- cinematográficamente. ¿No es medio venderle el alma al diablo, agarrar guita para que Juan Carlos Hollywood transforme tu historieta en algo que vos no vas a poder controlar y que capaz después cuando lo ves decís, uy, mirá qué chotada que hicieron con mi historia? Pero si lo hizo Alan Moore y después se enoja y dice que no pongan mi nombre, lo podemos hacer todos. Es como... Pero igual no es una historieta, tu historieta Es es una, una es historieta. una adaptación, qué sé yo. tal cual. Es verdad lo que dice Agustín, que ya sabés que lo estás cediendo y es muy difícil que vos estés ahí en todas las reuniones del director, que te digan, Salva, vení, acercate, ¿qué te parece este plano? Es La otro luz está bien. producto. Mi producto es este, es el libro, ahí está en la librería, vayan, cómprenlo. Tal Y esto cual. es otra cosa. Totalmente, yo creo que hay que encararlo así, por lo menos a esta altura de mi vida lo encararía así, es como... El año pasado creo que fue, te tocó hacer unos dibujos que cobraron vida en una película que fue Necronomicon. Sí, yo he trabajado cada tanto en algunas películas, Sí. siempre de bajo presupuesto, películas Sí. chiquitas, Sí. nunca superproducción. Y se me ha acercado siempre a cada tanto se me acerca alguien que dice, che, esto me interesa para hacer un... No, todavía no ha quedado en nada, pero incluso hace unos años la idea era, hicieron como una especie de plot para presentar a una especie de Netflix europea del esqueleto, tratando de hacer como una especie de una sinopsis, como si fuera una serie. Obviamente no avanzó mucho eso y tampoco estaba tan trabajado. Real esqueleto, pero solo tipo serie de tele. Querían hacer algo mío y se dieron cuenta que rápidamente que de toda mi obra el esqueleto es la más económicamente viable, digamos, más realizable, porque en Sí. todas hay criaturas fantásticas, de escenario fastuoso, dinero, todo es dinero, Sí, ¿no? obviamente. Y el esqueleto es la más, es la la más, más crota, la digamos. más crota, ¿viste? sí, se puede hacer con menos guita. Claro. Sí.
Nada. Así que bueno, te interesa más que nada por un tema de guita que se puede llegar a hacer. No tanto por sentir orgullo de ver tu historia en otro sería medio. hermoso. A nivel obviamente. difusión debe estar bueno, A ¿no? nivel Porque de todo, pronto a sale nivel una serie todo. de Netflix del esqueleto basada en la historieta de Salvador Sanz y un montón de gente va a ir a buscar la historieta de Salvador Sanz. Totalmente. Y se va a vender un montón y se va a reeditar la que está agotada o no. Sí, o sea, en de ese todos sentido, lados. después sí. ese pibe que se compró la historieta del esqueleto cebado por la tele, capaz se compra la Ángela de la Muerte o la de Legión u otra cosa. ¿No? Está bueno. Por ese lado, me parece que suma mucho a difundir las obras de los autores, un tema que salten a medios más masivos, ¿no? No podés comparar el nivel de exhibición que tiene una obra, hasta la serie de Netflix menos vista, que fue un fracaso, que ya no hacen la segunda temporada, seguramente tuvo mucho más vista que un cómic. cualquier cómic. Sí, hay que tener en cuenta también que llegás a otro público. Le llaman el gran público, pero en realidad no es el público lector de historietas necesariamente, es otro público que nada que ver. Y que a lo mejor tampoco es que va a ir a comprar tu historieta. Pero las otras personas que siguen la historieta a lo mejor dicen, che, y esto yo no sabía qué era, y difunde, ¿no? Totalmente. Seguramente, no tanto por la edad que tienen ustedes, sino por haber ido a eventos donde les toca convivir 2 o 3 días con autores más grandes, habrán escuchado hablar de la época maravillosa en la que en Argentina había un montón de revistas de historietas en los kioscos que le daban laburo a decenas o cientos de dibujantes y guionistas que ganaban muy buena guita por hacer historietas y no hacer ninguna otra cosa. Esos no daban clases, no hacían storyboards, no salían a vender sus obras a editores de Europa ni de nada. Y sin embargo, eran un montón de gente en una industria enorme que facturaba un montón. ¿Les hubiese gustado ser parte de eso? ¿O les parece que había que entregar mucho a nivel creativo, resignar mucho a nivel de tu propia creatividad para insertarse en ese sistema? Es muy difícil de decir porque creo que primero estamos hablando de una industria, ¿no? Por lo menos yo no me cuesta mucho hablar de mi trabajo porque son pocas obras, si bien son bastante personales, pero el trabajo de Salva está muy definido, es él. Es como que te diga como que Moebius es Moebius y Bilal es Bilal, hay uno, no hay 10 millones. O que equipos que lo copian. Y cuando lo copias se nota mucho. Cuando no se puede copian a Moebius se nota mucho que le están copiando a Moebius. Sí, este es un derivado. Y a Salva es difícil de copiar, ¿eh? Es difícil, está muy definido, entonces en esa época Salva haría lo que hace hoy. Espero, si hacía lo otro era un error, copiarlo a Lito Fernández. A Mandrafil. Y hoy es más una... No es que decimos, no, somos re locos, vamos a invertir 2 años de nuestra vida, viste, 3 haciendo un libro de 200 páginas y cuando salga, viste, ya sabemos que no paga una casa, una bici, uno de estos libros, no sé. Pero es más por el placer de hacerlo en este momento. Y de, ¿cómo decirlo? No voy a decir que es la única posibilidad, pero también yo no sé si vos tenés ganas de hacer, no sé, que te manden un guión de DC, de El Hombre Araña, y vos digas, bueno, El Hombre Araña, El Salvador Sanz. Bueno, ojo, no sé, tiene que haber bastante libertad igual, ese es el tema. Spider-Man, no sé, pero un Guardianes de la Galaxia de Salvador Sanz, yo me imagino, ¿eh? Con Rocket Raccoon, Namora, y más que ver con... Sí, me cuesta mucho esos Groot, superhéroes. Sufro mucho, pero criatura, eso es más divertido. Sí, yo creo que cambiaron tanto. Es difícil hablar desde este lugar hoy en día. Yo creo que el medio, el entorno me fue llevando hasta hacer la clase de autor o la clase de obra que terminé haciendo. Coincide casualmente que cuando empecé autoeditándome, haciendo un fanzine, teniendo control total de mi obra porque me autoeditaba, era yo mismo editor y entonces yo no viví tanto eso de trabajar para un editor con reglas, todo. De alguna manera es como estoy muy mal criado como para ahora insertarme en un medio así. Trabajo con tanta libertad creativa que por ahí, ojo, tal vez son prejuicios míos también, porque por ahí puedo insertarme en eso, aportar mi obra con algunas modificaciones, con algunas cosas, pero creo que igual debe haber sido algo increíble, o sea, trabajar tranquilo, produciendo historietas todos los meses. A veces todas las semanas. A veces todas las semanas. Salían a trabajar de traje, ¿viste? Claro, tal cual, por eso, no sé. Todo tiene su lado positivo. De pronto iban los dibujantes a esos encuentros en Lobos y venían
decenas de miles de personas a tirárseles encima, porque cada una de esas revistas vendía cientos de miles de ejemplares. Ese tipo, de pronto eran famosos en todo el país, nadie les conocía las caras, pero todos conocían sus historietas. Ahora es al revés, creo que la gente les conoce más las caras que las historietas a los autores, ¿no? Con tanto Facebook, Twitter, ir a los eventos, no sé qué, me parece que tenés más gente que conoce tu cara que gente que te compra los libros, ¿no? Como que se dio un poco vuelta. El acceso al autor es mucho más simple y directo, y el acceso a la obra es mucho menos directo, pues ya no están los kioscos, ya no vale 2 mangos, ya claro. ¿Viste? Tenés que acceder a cierta distribución, cierto, ¿no? La verdad, sí. Sí, no es tan masivo, ¿no? Como no, claro. Ahora es casi de culto. Pero bueno, dentro de eso a ustedes no les ha ido mal, ¿no? La verdad que han tenido obras que se agotaron, que se reeditaron, que, bueno, con el caso de Salva, que algunas que se vendieron en 5 o 6 países distintos. Sí, la verdad que no me puedo quejar, yo todos los días agradezco, o sea, uno siempre es ambicioso y quiere más, pero digamos, la verdad que me ha ido bastante bien, mis libros se venden, se le dice long seller, ¿viste? Porque el best seller es el que sale y explota, se vende. Claro. Y a los 4 meses nadie se acuerda cuál era, ¿eh? Bueno, qué sé yo, no. El long seller es el que vende acompasadamente y sostenidamente a lo largo de muchos meses, claro. Gaturro es un best seller. Claro. Sale el número nuevo de Gaturro, el tomo nuevo de Gaturro, vende 800.000 ejemplares, pero a los 5 meses no vende más. ¿Seguro? No, porque ya sale el siguiente. Ah, bueno, es verdad. Y ya el anterior ya no se vende más. Bueno. Algún dormido, ¿viste? Se compra 2 juntos, pero en cambio hay obras que se venden sostenidamente a lo largo de muchos meses. Pero todos los meses algo se vende, y un día se agotaron. Digo, mágicamente, después de un par de años. Y un día le llegó un editor de Polonia que dice, che, qué bueno, vamos a hacer la edición polaca de esta obra. ¿No? Y de pronto te entra un billete más que vos no tenías en las cuentas, digamos. Tal cual, sí, totalmente. Eso además está bueno, ¿no? Poder controlar uno eso, ¿no? Que cada vez que aparece una nueva edición, seas vos el que negocie directamente con las editoriales y que se lleva la guita también. Sí, tal cual, aparte cobrar por una obra que uno hizo hace 10 años es algo re mágico, ¿no? Como algo en el tiempo. Es como un subsidio retroactivo. Tal cual, la jubilación. Está muy piola eso. Vamos a abrir la posibilidad de que ustedes les hagan preguntas a los invitados. No sé si alguien tiene algo para preguntarle a Agustín o a Salva. Silencio, estampa. Fernando, allá. Te escuchamos. Yo quería preguntarles, yo también como soy dibujante, ¿cómo haces para lidiar con los trabajos por encargo, con sus trabajos propios, teniendo en cuenta que muchas veces, a mí me pasa por lo menos, después de estar laburando mucho dibujando, terminar para seguir dibujando es como un esfuerzo muy grande. Es lo que comentaba un poco al principio, ¿no? La clave es que te tiene que gustar lo que estás haciendo. Y tenés que disfrutar de hacerlo. Una cosa que yo aprendí, por lo menos creo que un poco recientemente, que uno ya lo escuchó un montón de veces, sobre todo en el ámbito artístico, que el proceso es lo importante, no los resultados. Porque la realidad es que el resultado medio que después queda, ¿viste? Queda liberado. Un libro que vendió bárbaro no vende nada de golpe, o qué sé yo, no sé, si un crítico que te tiró flores después te tira desastre, un premio que te dieron no te dan nada, no sé, o te dan un premio y antes no te dieron nada, es como medio fuera de control. Vos tenés que estar satisfecho con el material que produjiste, con las metas que te propusiste, porque eso es lo único que realmente está en tu control. El resto no es completamente ajeno al autor. Vos te puedes enojar, puedes ir a putear, puedes decir, este dijo no sé qué, pero realmente es fuera de control. Tenés que disfrutar ese proceso. No te digo que te pongas a dibujar apenas terminaste de hacer una jornada de 72 horas, durmiendo 2 horas, que ambos hemos hecho eso un montón de veces, Salvador probablemente también. Pero en la industria del porno es así, es muy exigente. Bueno, un amigo hizo un experimento que era hacer una historieta en automático. Carlitos Baracchi, que es uno de mis maestros. Llegaba a hacer una jornada de no sé cuántas horas de publicidad, ilustrador publicitario, y antes de irse a dormir dibujaba una página. Yo no puedo, él es muy así, es un tipo muy, medio artista, pero no, tampoco te recomiendo que hagas eso porque creo yo, no, a mí no me funciona. Pero tener tu plan, ¿no? Diría.
Sí, en mi caso trato de ir mechando. A mí me pasa eso, ¿no? Las dos cosas a la vez. En el mismo día es imposible que lo haga. Porque aparte es desconectar algo que por ahí es laburo, que por ahí lo estás disfrutando porque es interesante, pero viste, desconectar y conectarte con tu mundo personal, tu historia, que yo necesito un tiempo para eso, no soy tan automático, a menos que sea, no sé, ponerle pleno negro con tinta china a los fondos, que digo, bueno, avanzo con eso, ¿viste? La cabeza no me da para otra cosa. Pero, por ejemplo, el mes pasado yo estuve haciendo unas ilustraciones para un libro de un escritor de acá. Era género fantástico, la verdad que lo disfruté. Lo hice como laburo igual, lo encaré como laburo. Y hice unas comisiones para una comiquería, unas ilustraciones. Y yo ya, mientras estaba haciendo eso, dije, listo, julio me lo dedico a mí, no agarro nada. Las cuentas más o menos dan, y de última, si me aparece algún laburo que es más o menos manejable, le digo, mira, en julio no, lo podemos charlarlo en agosto. Y entonces yo sé que ahora todo este mes le tengo que meter pata a mi obra, que por suerte se está financiando. Tengo un agente editor que es Omnipress que me la está financiando de alguna manera. No me está pagando fortuna, pero me la está amortiguando como para que yo pueda avanzar. Pero también necesito tiempo para desarrollar esa obra, entonces bueno, voy como menguando. Sé que el mes que viene yo ya sé que tengo que hacer una historieta de 2 páginas para un libro de Brasil y una ilustración portada por un editorial de acá, ¿viste? Pero ya sé que en julio no, en agosto, y bueno, y voy medio así, ¿viste? Como huecos, pero todo el mismo día, como tu colega Carlito, la verdad que me da la cabeza, me explota. O por ahí lo hago y me sale rechoto, ¿viste? Como antes de dormir me hago una página, esa página, la peor página que hice. Él lo vio el día siguiente y no se acordaba que había dibujado eso. Ese es el plan. Es como un experimento, una ¿no? Es medio como, claro, llevarse al extremo. Como el estar borracho, claro. Después lo ves, yo dibujé esto. La mía. Exacto. Claro. Bueno, también me imagino que tiene que ver con el tiempo que uno le quiere dedicar a la familia, a los amigos, a la pareja o a lo que sea, ¿no? Pues, si tenés pibes, por ejemplo, no sé, es muy difícil terminar un laburo y ponerte ya con otro. En el medio, no sé, tenés que ir a buscar al pibe al colegio, darle de comer, a encargarte de que se bañe, que haga los deberes, que no sé, eso es como muy difícil, ¿no? Soslayar todo ese aspecto de la vida de uno, no sé. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Aprovechen que tenemos 2 bestias inhumanas del dibujo. El de bigote. Allá hay otro bigote. ¿Qué tal? No, yo quería preguntar, capaz que hablaron al principio no lo vi, pero el tema del trabajo desde el tipo de formato, digamos, desde lo digital o desde lo analógico. Ah, no hablamos de eso. No hablaron, pero ¿cuánto, digamos, importancia le dan a eso a la hora de laburar? ¿Para un laburo X o para un laburo personal? O, digamos, ¿cuánto trabajan o no con lo analógico o digital? ¿Cómo juega la tecnología en esta producción mixta que hacen entre laburos por encargo y laburos propios? Por figura digital, ¿no? No, en mi caso yo trabajo tradicional, sobre papel, tintas, a veces uso papel de colores, pinceles, y un 80% tradicional y poner el otro 20%, a veces un 30%, ¿no? Digitalización, limpiar, ajusto algunas cosas, el color es digital, ahí poder. Y una cosita por eso, ¿y cuánto influye a la hora de imprimir un material? Lo digital o lo analógico, ¿no? Porque a veces no queda igual, ¿no? El que está preguntando es mi hermano Patricio Berman. Bueno, sabe el tema, está bien. También tiene bigote. Condiciona que me digas eso. Pero ahora que hay uno que trabaja todo analógico, hay que preguntarle. Claro. Y lo que pasa es que, viste, todo, por más que es verdad lo que decimos, por más que le mandes pincel, que hagas, que todo pasa se procesa digital, viste, no va de eso a la impresión al papel, de papel a papel, viste. Entonces es como, primero lo tenés que ver en la pantalla y ahí, yo, digamos, mi trabajo no sufre una transformación tan terrible cuando se digitaliza, viste, el tipo que pinta con óleo, qué sé yo, viste, por ahí. Eso lo de ya meterlo en el escáner es complicado, ¿viste? No sé cómo se paga una pintura, tenés que escanearlo en 400 pedazos, después pegarlo. Lo mío, si bien a veces trabajo en grande, tengo que escanear en varias partes, montar todo, pero siempre se ajusta, siempre se termina, de alguna manera lo digital termina siendo muy importante, ¿no? Más que nada para el acabado final, para ver cómo se va a ver, ¿no? Igual siempre está bueno imprimir antes de mandarlo de lo digital a la imprenta. A veces, aunque hayas hecho un original.
Sí, total. Yo a veces no lo hago y después me llevo sorpresas. En el monitor uno ve todo re brilloso, luminoso y después sale todo oscuro, ¿viste? Esas cosas. En mi caso, yo dibujé durante muchos años, de hecho tengo 3 libros, uno de ellos es una antología. Esa antología son casi todas historietas dibujadas a mano. Yo paré cuando empecé a trabajar en publicidad con esta vorágine infernal de trabajo que no te quedan ganas de hacer nada cuando terminabas. Paré durante casi 6 años, el libro de retorno es 0 point. Y fue una cuestión de practicidad. Yo tenía como una única compu de trabajo en la que había estado todo el día haciendo el story o el shooting o lo que sea, o ilustraciones o concept. Hacía un comando en el teclado y ya tenía la historieta para estar trabajando en el mismo lugar sin tener que moverme físicamente, prender la luz. Tenía un tablero Schmitten divino que juntó polvo, lo tiene Ramos, que ahora me lo compró hace mucho, cuando me mudé a Brasil. Y era muy complicado esa parte, era mucho trámite, ¿viste? Entonces para mí pasar a digital fue algo casi natural, porque estaba trabajando mucho digital en publicidad, y me facilitó mucho la vida, ¿viste? Era más limpio, más práctico, era el mismo lugar de trabajo y hoy medio que ya es normal. Igual confieso que la puesta en página la hago en papel, todavía, porque me queda mejor la compu, ¿viste? En la pantalla es como que no... perdés la escala, ¿viste? Es como raro. Aún después de 20 años, ¿eh? ¿Alguna pregunta más, muchachos? Fernando. Bueno, ¿qué se viene? Ya Salvador mencionó hace un rato. Mega. Trabajando. Mega Se viene para una Mega. 3, abril del 2020, Muy en bien. la Feria del Libro, en Ya todas las tiene fecha. comiquerías, Perfecto. en el universo entero. ¿De qué va? ¿De qué se trata? De gigantes, ¿no? Monstruos gigantes. Evangelion. En Sí, Montevideo. Kaiju, no, Kaiju. sí, monstruos acá en Sudamérica. Proyecto bizarro, oscuro porque quiero que sea un poquito adulto. ¿Cómo? Monstruos al gobierno. Y bueno, se van a llevar todo puesto, imagínense. Pero quédense tranquilos que transcurre en Montevideo, así que lo vemos de cerca. Ok. Escuchamos lo de Río de la Plata, vemos algo ahí, pero No van a venir a rompernos la hermosa ciudad de Buenos Aires ni la hermosa ciudad de Vietnam. al menos en el volumen 1. Claro. Tan cerca igual, ya no Claro. llega. ¿Ya tenés fecha de entrega y todo? ¿El podcast? Sí, está bien lo que dijo Andrés, ¿eh? Sí, abril 2020. ¿Habrá un Ángela de la Muerte 3 alguna vez? Yo que soy fan de Ángela de la Muerte quiero más. A mí me encantaría. Depende mucho también qué va a pasar ahora que sale en Estados Unidos. Claro. Mágicamente, si llega a funcionar, aunque sea a nivel, a escala pequeña, porque es un editorial chico, Sí. puede dar Puede pie a ser que pidan más continúe. marca, claro. Sí, pero bueno, esas cosas dependerán de eso más que nada. Agustín, próximo proyecto. Tengo un proyecto nuevo que algo se vio ahí, que son los planos estos webs en color. Estoy empezando todavía no escribí el guión. Etapa de... ¿Algún título, un work in progress? No quiero decir nada todavía. Bueno, Viste que puede tardar muchos años, pero es algo ciencia ficción futurista, inspirado en las cosas que me fascinan, justamente de este cine que veíamos yo creo que crecí en la época dorada de la ciencia ficción, ¿no? Los 80s. Con el nacimiento de los efectos especiales y todo eso, ¿no? Inspirada un poco en Blade Runner, en Moebius, en las cosas que me gustan, futurista. Tron, ¿te acuerdas de Tron? No tan trompo que no pasa, ese es más el raye virtual. Esto me gusta más la cosa más gritty Ah, claro. más puesta Cyberpunk. Con calle, un poco más cyberpunk, más Claro. calle, más sucio. con mugre urbana. Ahí está. Eso es algo, eso también es de lo mismo. Epa, Eh, zarpado. Vamos a ver qué resulta. Tengo que escribir el guión todavía, pero estoy entusiasmado. Así que vamos a ver. Muy bien. Muchachos, ¿alguna pregunta más? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Qué nos quedan? ¿5 minutos como 6. mucho? ¿Ya se acabó? Ponele. Y estamos medio ahí. Puedes cerrar. Podemos cerrar, pero si alguien quiere meter una pregunta más, no lo vamos a dejar con la leche. ¿Nadie quiere preguntar nada? Bueno, Listo. muchísimas gracias, muchachos. Fuerte el aplauso para Salvador, para Agustín, para Fernando Bailón. Gracias a los chicos de técnica que corrieron para que esto se escuchara más o menos y se viera Con la bien música electrónica. la música electrónica. Y saludos a la gente que nos vio por ahí por el Canal de Twitch. canal de Twitch. Suerte.